Bien, entonces dijimos que estaba la torsión primaria. A ver, que voy a verificar que esté grabando. Sí, está grabando. Una torsión primaria que es necesaria por equilibrio para que esa estructura sea estable, y una torsión secundaria, como puede ser la de este segundo caso, donde la viga central transmite una torsión a las vigas perimetrales, pero si yo no he verificado las vigas perimetrales a torsión, bueno, va a haber una redistribución de momento y la estructura no va a fallar, digamos, no, va a seguir siendo estable. Estos son diferentes tipos de estructuras que están sometidas a torsión, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una viga de balcón. La figura C es lo que yo le he pedido a algunos grupos que hagan para que verifiquemos torsión, ¿sí? Una viga de la que sale un alero o una losa en voladillo, ¿sí? Eh, Siempre y cuando esa losa esté enganchada en la viga y no pase hacia una losa interior, por ejemplo. Entonces, este sería el caso que yo les he pedido en los prácticos para poder verificar la viga de torsión. Bueno, ¿y cómo sabemos? Bueno, como ustedes vieron, por ejemplo, en corte, tenemos una tensión límite o un corte límite para el cual no es necesario dimensionar a corte. Bueno, en el caso de torsión, también tenemos un límite que, si la torsión actuante es menor que ese límite, no hace falta verificar la torsión, ¿sí? Que está dado por la expresión A, de elementos no pretensados, ¿sí? Que es la tensión de fisuración del hormigón afectado por phi y dividido por un factor, digamos. Entonces, una porción, creo que es el 25% de la tensión de fisuración. Pero, digamos, si la torsión actuante, el esfuerzo TU actuante último, es menor que esta expresión, ¿sí? No hace falta verificar la torsión, no, no, no requiero armadura de torsión, ¿sí? El hormigón ya es capaz de soportarlo por sí mismo. Entonces ese es la primera verificación que hay que hacer. Bien, y cuando vamos a ver ahora, cuando entremos al ejercicio de torsión, aparecen algunos parámetros como ACP, PCP, A0, AH0, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces hay que tener acá cuidado o ir prestando atención a qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Que son áreas y perímetros, ¿sí? Entonces, ACP es el área de la sección encerrada por el perímetro exterior de la sección, ¿sí? O sea que quiere decir que es todo el área eh, de la estructura, de la pieza de hormigón resistente a torsión. Y PCP es el perímetro exterior de ese área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo vemos acá, cómo tomo ACP, ¿sí? Y cómo tomo PCP, que es el perímetro. Y después este área ACP la puedo incrementar por el ancho colaborante de, de las losas, ¿sí? Eso acuérdense que es llegado al caso, yo puedo hacer lo mismo que vimos el otro día eh, en losas armadas en dos direcciones, que tomábamos el momento de inercia de la viga, pero que decíamos, bueno, si esta expresión no verifica por poquito, bueno, puedo ver si tomando el ancho colaborante verifica. Si verifica, bueno, descarto la torsión. Si yo ya no tomo el ancho colaborante de las losas y tomo la viga solamente y ya me verifica, eh, ya está. No hace falta que vuelva a verificar tomando el ancho colaborante, porque si me verifica sin el ancho colaborante, con el ancho colaborante va a verificar seguro. Bien. eh, bueno, y lo otro también que hay que tener en cuenta, que es una verificación que nosotros no hacemos, no calculamos ni en corte ni en torsión, es la tensión que se produce de compresión en el hormigón. Ustedes vieron que tanto corte como torsión, las expresiones para el diseño son de un reticulado equivalente, donde ese reticulado tendrá ramas o montantes o algún elemento traccionado, ¿sí? Que eso lo hace los estribos y los cordones inferior o superior. Eh,
Y después tenés otros elementos comprimidos, que son las vigas comprimidas de hormigón, ¿sí? Son secciones de hormigón que están comprimidas. Nosotros lo que hacemos, tanto en corte como en torsión, es dimensionar qué armadura necesito para tomar esos esfuerzos de tracción que se producen en los reticulados equivalentes. Pero a su vez, también tengo que verificar que el hormigón no vaya a romper por compresión, ¿sí? Y lo hacemos de una manera indirecta, no calculamos una tensión para comparar directamente con la tensión de compresión del hormigón, sino lo que hacemos es aplicar esta expresión, la expresión A para secciones macizas y la expresión B para secciones huecas. Por lo general en hormigón trabajamos con vigas macizas, así que utilizamos la sección A, la expresión A, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que se cumpla esta expresión. Si esta expresión no se cumple, ¿qué tenemos que hacer? Redimensionar, ¿sí? Aumentar el tamaño de la pieza, porque quiere decir que no está cumpliendo, y si esto no cumple, se puede producir o se va a producir la rotura de la viga comprimida. Va a fallar el hormigón a compresión. Por más que yo haya calculado perfectamente bien la armadura traccionada, vamos a tener un problema en el hormigón comprimido, en las bielas comprimidas. Entonces esta es la primera verificación que hay que hacer en torsión para ver si mi sección verifica o no, que es análogo o similar a lo que se hace en corte, que es verificar que el B último sea menor o igual que 5/6 del BC. No, 5/6 de raíz F'(C) por B por D. ¿Sí? Bueno, es algo similar. De esa manera en corte se verifica que no falle la viga comprimida, y en torsión se verifica de esta manera. Pero como torsión es una solicitación que no se da aislada, sino que se da en conjunto con corte, bueno, se verifica la interacción de esas dos acciones. Bien. Bueno, entonces acá tienen todo un compendio de fórmulas. Vamos a pasar directamente al ejercicio, pero acá tienen cómo ir verificando, ¿sí? Ustedes saben también, se acuerdan en teoría que vieron que en torsión necesito tanto, como es un reticulado espacial lo que se produce, necesito tanto estribos como armadura longitudinal que colocar, ¿sí? Para armar ese reticulado espacial que resista la torsión, ¿sí? Entonces yo voy a tener una expresión para cálculo de armadura longitudinal y una expresión para cálculo de armadura transversal. Y también voy a tener verificaciones de armaduras mínimas, ¿sí? Bien, entonces vamos al ejemplo de aplicación. Ustedes cualquier duda o consulta me van frenando y me lo van preguntando, ¿sí? Bueno, pero este sería nuestro ejemplo de aplicación. Fíjense, es una viga de 30 por 50 donde apoyo una losa, un alero, ¿sí? Esta losa no tiene continuidad al interior. Esto yo, a ver, lo vamos a ver, ¿sí? Bien, supongamos que yo tengo esta viga con esta losa. Bueno, si la losa es como la de este ejemplo, ¿sí? Yo tendré que colocar mi armadura acá, ¿sí? Y esto tendrá que ir enganchado acá en el hormigón y dentro de la viga, con la longitud de anclaje que corresponda, todo. Pero cuando esta losa tienda a deformarse, ¿sí? Que se irá a deformar así, cuando tienda a deformarse, ¿qué va a pasar? Va a tender a torsionar. A ver, espera. Bueno, imagínense que esta es la viga, no sé si se entiende más o menos el dibujo, no soy bueno dibujando yo, pero esta sería la viga que se está torsionando, ¿sí? Esto es lo que va a pasar. Siempre y cuando esta losa esté aislada y anclada en la viga, ¿sí? Entonces la deformación de la losa y las solicitaciones tienen que ser tomadas por la viga. Eso es lo que yo les he dicho a los grupos que son conmigo, pero bueno, que en este caso nosotros lo vamos a hacer de esta manera para poder tener torsión en la viga. Pero ¿qué pasa si esta viga no es una viga aislada, sino que forma parte de una construcción?
¿sí? Yo tengo mi viga, tengo la losa de ese voladizo, pero en el interior de la vivienda tengo más losa, ¿sí? O sea, la vivienda continúa para allá, y allá tendré más vigas y columnas y de todo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En este caso, cuando yo tengo esto, lo que tengo que hacer es esta armadura, anclarla adentro de la vivienda en la otra losa. Y de esta manera no le transmito torsión a esta viga, ¿sí? Porque cuando esta losa se quiera deformar, para que esta viga se torsione, tengo que traerme la estructura desde adentro de la vivienda, o del edificio, para poder torsionar esta viga. Entonces, de esta manera, esta viga no se ve sometida a torsión, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad, tengo que anclar la armadura adentro de la losa. Cuando no la tengo porque es una estructura aislada, bueno, la verdad que es bastante feo el dibujo. Eh, o, o porque adentro tengo, por ejemplo, un techo liviano de madera y no tengo posibilidad de anclar la losa al interior, bueno, ahí sí tengo que verificar esta, esta sección a torsión, esta viga, ¿sí? Ingeniero, una consulta. Sí, En el caso de que tenga la continuidad de la otra losa, ¿no hace sí. falta verificar la torsión a la viga? Claro, no porque no se ¿O hay que torsiona, verificarla igual? porque para que esta viga se torsione tendría que ceder este enganche que hay acá. Y Bien, tendría que, bien. Ah, bien. entonces no hay torsión porque el esfuerzo de esta barra se transmite directamente al interior de la losa, ¿sí? Esta viga no se encuentra torsionada. Sí va a tener obviamente la reacción de la losa, pero no hace falta. Y esto es lo que uno tiene que hacer cuando tiene una vivienda, o sea, tiene una construcción que tengo continuidad de losas al interior, entonces esto lo anclo adentro. Obviamente que esto también tiene que estar anclado a otras vigas, o sea, tiene que ser toda parte de una estructura. Bien, perfecto. Bien. O sea, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, supongamos que es una viga T aislada, ¿sí? Que no es parte de una estructura, que es así. Y yo voy a tener un peso acá, grande. Bueno, ahí sí va a haber torsión en esta viga, porque esta no me lo está restringiendo nada. Y yo les hablo cuando para adentro hay losas y más estructura, bueno, ahí sí. Bien. Bueno, entonces vamos a ver este caso, el primer caso. Bien, entonces dijimos que tenemos una viga aislada con una losa de 4 metros, una de una longitud de 4 metros 50 y una viga de 4 metros 50 y una losa que sobresale 1 metro 50 de 10 centímetros de espesor y una carga distribuida de 10.4 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Y este es el esquema estructural donde se ve que la losa está apoyada en voladizo en la viga agua. Bueno, entonces nosotros tenemos que determinar las solicitaciones de todo el conjunto estructural. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que dimensionar. Esta losa, este voladizo va a estar trabajando en flexión. Entonces tenemos que determinar esta armadura que está acá arriba en rojo. Hay que ver qué armadura va a ser, ¿sí? Tenemos que determinar también la armadura de la viga, ¿sí? Esta viga tendrá su armadura longitudinal y sus estribos. Y también vamos a ver cómo resiste esta torsión las columnas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, acá la viga como que intenta girar, está torsionada. ¿Y quién va a impedir que se vaya y se termine de caer? Las columnas. Estas columnas restringen esa torsión. Entonces estas columnas van a estar sometidas tanto a carga de compresión como a flexión por el, por el hecho de la torsión. Todavía no vamos a ver cómo dimensionar esas columnas, porque todavía no entramos en la unidad de columna, pero cuando lo veamos, eh, ahí lo van a poder dimensionar. Bien, entonces lo primero que hacemos es determinar la losa. La losa es muy sencillo, es con todo lo que hemos visto en flexión. Tenemos una carga, saco el corte y el momento, ¿sí? El corte va a ser la reacción, Q por L, es lo que le llega a la viga. La carga en la viga va a ser Q por L. Y el momento, Q por L cuadrado sobre 2, este momento máximo de 11,7 kN, ese es el momento que uso para
calcular la armadura de la losa en flexión, eso como lo hemos visto, calculo el MN, con el MN calculo el M chiquito, calculo omega M, y determino la armadura. ¿Sí? Y listo, ya tengo la armadura de la losa, eso no difiere en nada de lo que hemos visto en flexión, así que no nos vamos a detener en eso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este momento flector que tengo acá va a ser el momento flector que va a estar ocasionando, va a ser el momento, este momento flector va a ser momento torsor en la viga, este es el momento que ocasiona torsión en la viga, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo dimensionada la losa, y ahora vamos a pasar a calcular la viga, ¿sí? Entonces, ¿qué estados de carga tenemos en la viga? El primer estado de carga es la reacción de la losa más el peso propio mayorado por 1,2, ¿sí? La reacción de la losa, que era Q por L, nos había dado 15,6, ¿sí? Que es lo que tengo acá, 15,6, más el peso propio por 1,2. Nos da un total de 19,92 kN. Eso es lo que tengo de carga distribuida. Entonces, con esa carga voy a sacar el diagrama de corte, ¿sí? Tengo un corte último de 44,82 kN, con esto voy a verificar estribos a corte, y tengo un momento último de Q por L cuadrado sobre 8 de 50,42. Bien, y entonces ahora vamos a ver cómo afecta la torsión a esa viga, ¿sí? Bien, voy a intentar hacer, vamos a ver si me sale. Bien, entonces nosotros dijimos que esta es nuestra viga, ¿sí? Lo vamos a dibujar en barra. Y acá tengo la losa. Bueno, más o menos. Pero esa es la... Ahí está. Bien. Entonces, ¿nosotros qué determinamos? Un momento flector, ¿sí? Fíjense, este momento flector. En la losa, este momento flector de 11,7 kN por metro, ¿sí? Porque la losa la calculamos por metro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por cada metro de losa le está transfiriendo 11,7 kN de momento a la viga. Entonces vamos a intentar ver eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dibujo acá en anaranjado el momento flector, el gráfico momento flector, un poquito mejor, ¿sí? Nosotros vimos que ese gráfico es parabólico, tiene esta forma, ¿sí? La verdad que me salió muy bien, ¿eh? Y este valor es 11,7 kilonewton metro de momento por metro de viga, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo un metro de viga, tengo 11,7 kilonewton metro. Y así en el metro al lado, y así en el metro al lado, y así en el metro al lado. Y ese momento me está produciendo una torsión en la viga. Pero se entiende, es como que tengo toda la viga cargada por un momento torsor de 11,7 kilonewton metro por metro. ¿Se entiende hasta acá este concepto? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, entiendo. Bien, esto es importante que ustedes lo entiendan. Bueno, entonces ahora vamos a analizar la viga, porque en definitiva, con este momento yo ya mencioné la losa, pero ahora lo que quiero saber es qué torsión tengo en esta viga. Ya vimos que la reacción de esta losa del peso
de Q por L sobre Q. Q por L es la reacción en esta viga, ¿sí? Con eso ya calculamos la flexión, o sea, el momento flector y el corte. Ahora vamos a ver la torsión. Bien, entonces yo ahora voy a dibujar esta viga de frente, ¿sí? Esta es nuestra viga de frente, que tenía 4,5 metros. 4,5 metros. Bien. Y fíjense, si yo la miro de frente, esta viga está cargada con un momento torsor en la viga, que es el flector de la losa, pero en la viga es torsor, de 11,7 kN. ¿Sí? Entonces como que yo tuviese una carga distribuida, nada más que no es una carga vertical, sino que es una carga de torsión de 11,7 kN sobre metro. Bien, pero eso lo tengo por metro. Entonces yo para sacar la reacción máxima, o el máximo momento torsor, justo voy a, bueno, bien. Sería como calcular las reacciones, ¿sí? Porque ese momento torsor se me va a ir acumulando a lo largo de toda la viga, y la mitad de ese momento torsor tendrá que ir a parar a esta columna, y lo va a tener que resistir esta columna, y la otra mitad de este momento torsor que se va acumulando irá a parar a esta otra columna, y lo tendrá que resistir esa columna. Entonces, en definitiva, si yo calculo como las reacciones del momento torsor, sería como si fuese el corte, ¿sí? Donde este momento torsor máximo, o le vamos a llamar con la nomenclatura que le llamamos acá, la nomenclatura que tiene que ser, ¿sí? Este último lo vamos a calcular como si fuese el momento, como la reacción, momento torsor por longitud sobre 2, ¿sí? Que sería 11,7 kilonewton metro, 11,7 kilonewton metro, ¿sí? Por cada metro de viga, por 4,5 metros dividido 2, ¿sí? Metro por metro se me va. Entonces me va a quedar que el torsor último es de, lo saco, 7 por 4,5 dividido 2, 26,3. 26,3 kilonewton metro. Y ese kilonewton metro es el máximo torsor que yo voy a tener en la viga en este extremo, previo a que ya lo tome la columna y pase por la columna como momento flector en la columna. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo llegué a esto y por qué? ¿Hay alguna duda? No, está muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna duda me dice y lo volvemos a explicar las veces que sea necesario, porque esto es importante entender la transferencia del esfuerzo, ¿sí? Bueno, y por último, si yo analizo la columna, ¿sí? ¿Yo qué voy a tener? Voy a tener la columna acá, ¿sí? Esta va a ser mi columna. Bien. Y acá arriba tengo la viga. Pero esto está, yo lo estoy dibujando así separado y mal dibujado porque dibujo mal. Pero esto en realidad está todo llenado monolíticamente. No es que hay una separación entre viga y columna. Esto es una sola cosa, ¿sí? Pero para allá está la viga.
Entonces, ¿qué pasa? Esta viga, debido al torsor, quiere girar así. ¿Sí? ¿Pero puede girar así? No, porque está unida a la columna. ¿Sí? Entonces, ¿y quién la hace girar así a esta viga? El torsor último. ¿Sí? Pero esta viga no va a poder girar así siempre y cuando la columna tenga la rigidez y esté diseñada para que no lo permita, ¿sí? Y si lo permite, estamos al horno porque se cae todo, digamos, entonces no lo puede permitir. Bien, entonces esta viga está queriendo girar así y en este extremo, ¿quién le llega? El torsor último. Pero yo no lo puedo permitir a esto, entonces ¿qué tengo que hacer? A la columna la voy a calcular, ¿sí? Con un momento flector último, que va a ser el del torsión, ¿sí? La columna tiene que resistir el flector, pero este esfuerzo que en la viga es torsión, en la columna pasa como flexión, ¿sí? Y bueno, y aparte tendrá la carga de compresión N último, o P último, ¿sí? Tendrá esta carga P última, que será la reacción de la viga que ya calculamos, ¿sí? Pero ese torsor de la losa, de la viga, ese torsor último, que llega acá de 26,3, tiene que ser resistido después por la columna para que sea toda la estructura estable, todo el paquete, columna, viga, losa, todo, digamos. Bien, ¿se entendió hasta acá la transferencia de esfuerzo? Miren que esto es lo más complicado. Sí, profe. Bueno, es pregunta de examen, ¿eh? Bien, bueno. A ver, esperen que... Claro, este torsor, fíjense, este torsor que me está queriendo girar la viga de alguna manera, ¿sí? La columna que yo tenga acá abajo va a ser la que pide que gire. Entonces ese torsor pasa a la columna como flector, ¿sí? Pasa acá como momento flector, analizado en este eje de la columna, digamos, ¿sí? La columna así, bueno, pasa como flector en ese sentido. Bien, perfecto. Nosotros hoy vamos a llegar hasta acá, porque no hemos visto todavía cómo dimensionar columnas, pero cuando vean dimensionar columnas ya tenemos el momento, tenemos la carga última, podemos dimensionar esa columna y colocar la armadura y todo. Bien. Profesor, una consulta. ¿Sí? El parcial no es la semana que viene, ¿cierto? No, se va a correr una semana, pero ya lo va a avisar bien el ingeniero Tornero y el ingeniero Pagano. Gracias. ¿Verdad? Víctor, Sí, sí, yo ayer aclaré allí que, dado que estamos atrasados una semana, posiblemente lo posterguemos una semana, o sea, no, porque tenemos que terminar todo el tema de columnas. de columna. Así que, ok, ya se lo vamos a confirmar. Perfecto. Bueno, pero se pasa una semana. Bien, entonces esto ya lo habíamos visto, calculamos con la reacción de la losa más la carga gravitatoria, sería, por eso, bueno, todo lo produce la gravedad, pero por los pesos, sí, calculamos el corte y el momento flector, y acá calculamos la torsión, como vimos recién, que está la viga está sometida a una torsión uniforme de 11,7 kN por metro de viga, y eso si calculamos las reacciones, nos da que en el borde, 4 metros 30, no era 4 metros 50. Bueno, 4 metros 30 nos da en el borde una torsión última de 25,15 kN. Entonces ya tenemos todas nuestras solicitaciones actuantes. Tenemos el corte último, el momento último y la torsión última, ¿sí? Entonces ahora tenemos la dimensión de la viga, ¿sí? Sabemos que tiene 50 por 30. Tomamos un ancho colaborante de losa, ¿sí? Entonces acá arriba nos queda un ancho B de 0,68. Tenemos la sección, ahora tenemos que determinar qué armadura hay que colocarle a esta viga. Bien, y estas dimensiones también nos van a servir para calcular las áreas y los perímetros necesarios en el cálculo de torsión.
Bueno, primero empezamos a dimensionar la flexión, fíjense. Ingeniero, disculpe, Sí, el ancho colaborante de 0,68, ¿cómo lo determinó? ese, ¿te acordás que en Viga Placa lo vimos? Hay una serie de requisitos para que cumplan los anchos colaborantes de las losas. Sí. Yo ahora no lo tengo acá que te lo pueda decir, tendríamos que buscar ese práctico, digamos, pero ahí está, están los requisitos para, por ejemplo, uno era, bueno, obviamente que no llegara a la losa de al lado, eh, pero son esos, digamos. Bien, perfecto. No, sí, ¿Sí? sí, era eso. Son esos anchos colaborantes. Bien. Bueno, entonces lo primero que hacemos acá es verificar, es dimensionar a flexión, fíjense, entonces es aplicar lo que ya veníamos aplicando, calculamos el MN como el MU, dividido 0,85 F'(C) por B por D, y bueno, ya acá tiene el valor de phi para el MU llevarlo a MN, y calculamos el omega M, y con eso calculamos, bueno, acá está calculado el A, para ver que no pase por debajo del eje, del espesor de la losa, no pasa, entonces pasa a ser una viga rectangular. Se dimensiona como viga rectangular y obtenemos una armadura de flexión de 2,92 centímetros cuadrados. ¿Sí? Pero todavía no vamos a determinar qué armadura hay que colocar. Lo que vamos a hacer, lo vamos a ir anotando. ¿Sí? Tenemos acá la viga. Esta es nuestra viga. ¿Sí? Y yo qué sé, primero sé que por flexión tengo que colocar 2,92 centímetros cuadrados. ¿Y a dónde estaba la tracción en la viga que nosotros habíamos visto? Una viga simplemente apoyada, la tracción está acá abajo. ¿Sí? Entonces acá voy a tener una armadura AS por flexión, ¿sí? Igual a 2,92 centímetros cuadrados. Bien, lo voy a dejar ahí. Bueno, ahora vamos a verificar el corte, ¿sí? Entonces, nuevamente, calculamos, hacemos todo la verificación al corte, como ya lo vieron. Este que está acá, bueno, calculamos el BU, el BN, que es BU sobre phi en corte 0,75. El BU nos había dado 33,66, ¿sí? Vamos a verlo acá arriba. No, 44,86. Ah, bueno, pero está a una distancia de, digamos, del apoyo. Entonces, si lo paso a una distancia de, me da 33,66, que es esta cuenta que está acá arriba. Bien. El phi en el corte es 0,75, y esta es la comprobación que yo les decía que es para verificar que no falle la biela comprimida, ¿sí? Y B nominal tiene que ser menor o igual a 5/6 de radiz F'(C) por B por D. Yo lo verifico, ¿sí? Y acá se cumple, porque el B nominal es 44,88 y 5/6 de radiz F'(C) por B por D es 514. ¿Sí? ¿Qué pasa si este valor hubiese sido mayor? Bueno, quiere decir que vamos a tener problema en el hormigón comprimido, en la biela comprimida. Entonces puede fallar por compresión, por más que yo calcule la armadura de corte. Entonces tengo que redimensionar. Esa pieza no verifica, ¿sí? Entonces tengo que aumentar la sección. Bueno, acá lo comprobamos y verifica. Seguimos. Sacamos BC, que es el corte que toma el hormigón, un sexto de radiz F'(C) por B por D, ¿sí? Y lo comparamos con el B nominal. Entonces, como es mayor BC que el B nominal, colocamos armadura de corte mínima, ¿sí? Que la armadura de corte mínima es B sobre K, ¿sí? K es 12,6, entonces la armadura mínima nos da de corte, AB sobre S,
2.38 centímetros cuadrados por metro. Bien, entonces vamos a anotar eso. Pero eso es dimensionar a corte, no hay... ¿Cuánto era? 2.38. Bien, eso lo vamos a anotar acá arriba. AB sobre S, o sea, la armadura de corte, es 2.38 centímetros cuadrados por metro. No vamos a poner nada todavía de qué estribo vamos a ocupar, simplemente vamos a anotar eso. Bien, y por último hacemos la verificación a torsión. ¿Sí? Acuérdense que yo les decía, primero verificamos la torsión crítica, que es un doceavo por pi por raíz P' C por ACP sobre PCP al cuadrado. ¿Sí? ACP es el área total, ¿sí? Calculamos el área total. PCP es el perímetro total. ¿Sí? Tomamos el perímetro, aplicamos las expresiones, y nos da que nuestra torsión última de 20, o sea, esta expresión de 1 sobre 12 por phi por raíz F' C por ACP al cuadrado dividido PCP, da 4,19, ¿sí? Y nuestra torsión es de 25,15. Entonces, como nuestra torsión es mayor, es necesario considerar torsión y dimensionar a torsión y colocar armadura para torsión. ¿Qué pasa si nos hubiese dado que es menor? Que nosotros, por ejemplo, teníamos 3 kN por metro. Bueno, si es menor lo puedo despreciar y no coloco armadura por torsión. Pero como nos dio mayor, esta expresión nos está diciendo que hay que dimensionar a torsión y colocar armadura por torsión. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ya que sabemos que hay que calcular a torsión, vemos la sección resistente a torsión, que es la sección al eje del estribo. ¿Sí? Acuérdense que hay un flujo de torsión que se considera que va por el eje del estribo. Sí, que, bueno, el eje del estribo tengo estas medidas, 0,24 por 0,44. Entonces puedo sacar pH, A0H y A0, ¿sí? Donde pH era el perímetro de la sección resistente a torsión, ¿sí? 0,24 más 0,44 más 0,24 más 0,44. A0H es la sección resistente a torsión, que sería 0,24 por 0,44. Y A0 es el 85% de esa sección A0H. Bueno, entonces en primera medida dijimos que se tiene que cumplir esta expresión que me garantiza que no voy a tener fallas en el hormigón comprimido, ¿sí? En el hormigón a compresión, en las vigas comprimidas. Bueno, aplico esta expresión, ya tengo calculado todos los parámetros que van. ¿Sí? La aplico y verifica. ¿Sí? Este primer término me da 1820 y este segundo término me da 2795. ¿Sí? La sección verifica, quiere decir que estoy bien, no voy a tener problema con el hormigón, con la biela comprimida. ¿Qué pasa si no verifica? Si este valor me hubiese dado mayor, tengo que redimensionar, tengo que aumentar la sección de la pieza. Bueno, como sé que verifica, lo que sigo es calcular la armadura torsión. Y como esto lo dijimos, un reticulado espacial, ustedes ya lo ven en teoría, hay que calcular tanto estribos como armadura longitudinal. ¿Sí? Entonces, lo primero que determino son los estribos, ¿sí? AT sobre S, que es la torsión nominal dividido 2 por A0 por F y B, por la cotangente de phi. Phi se toma 45 grados, ¿sí? Que es el ángulo de la fisura, la cotangente nos da 1. Entonces, aplicamos esta expresión y nos da AT sobre S, armadura torsión sobre separación, o sea, la armadura de estribos, nos da 4,45 centímetros cuadrados por metro. Bien, entonces vamos a 4,45 centímetros cuadrados por metro. Entonces, acá me dio AT sobre S, 4,45 centímetros cuadrados por metro. Bien.
Y ya teniendo la armadura transversal, o el estribo, podemos calcular la armadura longitudinal, ¿sí? Que se determina mediante esta expresión, que es AT sobre S, por pH, perímetro de la sección resistente a torsión, por la relación entre las tensiones de fluencia del acero del estribo de toma corte y del acero longitudinal por cotangente cuadrado de phi. Como phi es 45, este término da 1, ¿sí? Y como el acero que yo voy a usar para estribo es el mismo tipo de acero que voy a usar para la armadura longitudinal, o sea que estos dos valores son 420 megapascales, ¿sí? La tensión de fluencia del acero del estribo es la misma que la tensión de fluencia del acero longitudinal. Esto también me da 1, ¿sí? Lo estoy dividiendo por el mismo número. Entonces, en definitiva, la armadura longitudinal es AT sobre S por pH. Lo calculo, me da 6,05 centímetros cuadrados. Bueno, y tengo que verificar que esa armadura longitudinal sea mayor que la armadura longitudinal mínima que me pide el reglamento, ¿sí? Que se determina con esta expresión. Aplico la expresión, me da 2,37 centímetros cuadrados, yo voy a poner 6,05, es mayor, no tengo problema. Si esta armadura longitudinal mínima me hubiese dado mayor que los 6,05, bueno, tengo que poner esta armadura longitudinal mínima. Como me dio menor, pongo la que me da por cálculo. ¿Sí? Bien, entonces tengo 6,05 centímetros cuadrados, pero vimos que torsión es un fenómeno espacial, ¿sí? Y esa armadura tengo que distribuirla en el perímetro de la viga, ¿sí? Porque se va a torsionar todo el perímetro, tengo que distribuir la armadura en todo el perímetro. Bueno, y en este caso lo que hacemos es colocarla en 3 capas, abajo, arriba y al medio. ¿Sí? Entonces nos da 6,05 centímetros cuadrados, si lo dividimos 3, nos da 2,02 centímetros cuadrados por capa. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? 2,02. ¿Sí? Entonces quiere decir que abajo voy a tener que colocar una AS por torsión de 2,02 centímetros cuadrados. Acá esto acá abajo. Acá al medio voy a tener que colocar una S por torsión de 2,02 centímetros cuadrados. Y acá arriba voy a tener que colocar una S por torsión de 2,02 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dibujar la viga. Esto ya vamos a ver qué estribo colocamos. Bueno, esta es nuestra viga. Y fíjense, si analizamos acá en el medio, ¿sí? 2,02 centímetros cuadrados, ¿sí? Pero yo puedo poner 2 barras. Puedo poner una acá y otra acá. ¿Por qué? Porque la tensión se desarrolla en el perímetro, no me sirve de nada poner una barra acá en el medio. ¿Sí? Tengo que poner 2 barras. Y bueno, esos 2,02 pueden ser 2 phi del 12. ¿Sí? El phi del 12 tiene 1,13, tengo 2,26 centímetros cuadrados. ¿Sí? O sea que necesitaba 2,02 y puse 2,26, estoy bien. Y bueno, y acá arriba lo mismo, puedo poner 2 phi del 12 también, porque necesito la misma cantidad de armadura. ¿Sí? Entonces coloco estos 2,26, estos 2 phi del 12. Y abajo lo que voy a hacer es, a lo que necesito por flexión, le sumo lo que necesito por torsión. ¿Sí? Entonces, el AS total va a ser igual a 4,94 centímetros cuadrados. Bien, eso es
los centímetros cuadrados que necesito abajo. Entonces vamos a ver en el ejemplo, a ver qué se tomó. Aquí tengo 2,92 más 2,02, tengo 4,94. Adopto 2 phi del 16 más un phi del 12. ¿Sí? Entonces acá abajo vamos a colocar 2 phi del 16 más un phi del 12. Bien, entonces si yo coloqué 2 phi del 16 más un phi del 12, lo que voy a tener son 2 phi del 16 son 4 centímetros cuadrados y un phi del 12 es 1,13 centímetros cuadrados. Tengo 5,13 centímetros cuadrados. 13 centímetros cuadrados es más que 4,94 donde estaba, estoy bien. Bien, entonces ahí ya adopté la armadura longitudinal distribuida en el perímetro. Bueno, y por último lo que me está quedando, Una consulta, profe. sí, ¿Por qué la armadura esa la dividió de 6 como algo? Yo la dividió por 3 y no por 4. bueno, podría ser otra alternativa. Yo acá porque la viga tampoco es tan alta como para que dé para ponerla en más capas, digamos. ¿Sí? Porque tampoco voy a Claro, poner... ¿y cuál es el criterio que se debería tomar para el país? No, eso, tener una separación, digamos, normal, 20 centímetros, no más de 20 centímetros, digamos, torsión. ¿Sí? Una cosa Bien, así. bien. Pero si esta viga hubiese sido más alta y el esfuerzo de torsión es mayor, bueno, ahí tenés que ver lo que te da y tal vez lo tenés que dividir en 4 capas para poder cumplir, ponerlo de esa manera. Genial, gracias. ¿Sí? Pero la cuestión es que tiene que estar en el perímetro. Bien, y ahora vamos a ver cómo determinar. Sí, Una consulta. No me acuerdo cuál era el diagrama de momentos de la viga, el momento flector. vamos a ver. Pero donde se da el momento flector máximo, ¿no se da un momento de torsor nulo? Claro, sí, tenés esta flexión acá, ¿sí? Este es el momento flector Sí. y este es el momento, en realidad no es que sea un momento torsor nulo porque esta es una ley eh, como de variación, pero vos tenés sí, podrías decir que sea un momento torsor nulo. Entonces, en ese caso, ¿no habría necesidad de sumar las armaduras de flexión y de torsión? ¿O sí? Mirá, sí, qué buena pregunta, che. Lo que pasa es que la viga vos la vas a tener toda torsionada. Digamos, no es que acá no tenés torsión, porque torsión vas a tener, está torsionada la viga. Entonces el momento torsor sería constante. Entiendo tu, claro, digamos, vos tenés un torsor, tenés un torsor, sí, Estaríamos verificando el máximo por torsión y el máximo por flector. claro, no se dan acá en la misma sección, digamos, justo en este ejemplo, pero vos sí tenés una torsión constante en la viga, sí la tenés, que es esta carga de torsión, ¿sí? Y, claro, te entiendo lo que vos decís, no se estaría dando justo en la misma sección. Ahora se lo preguntamos al ingeniero Pagán, creo que te ingresó. Dele. Sí, sí, entiendo tu razonamiento. Bueno, terminamos de verlo y se lo consultamos a él, porque Dele. Consultamos el
bueno, no sé si están, bueno, los enseño. Bien. ¿A dónde estamos? Ah, bueno, en el estribo de corte y torsión, ¿sí? Entonces ahora nos está quedando determinar la cantidad de estribos necesarios, ¿sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta acá? Nosotros vimos en corte que podríamos colocar ramas adicionales cuando el esfuerzo de corte era, digamos, si a mí estos estribos me dan muy grandes, con un diámetro muy grande o una separación muy chica, y quiero aumentar la separación, lo que puedo hacer es colocar una barra adicional acá en el medio, por ejemplo, o dos ramas adicionales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que yo en corte puedo poner más estribos acá, por ejemplo. ¿Sí? Tendré que tener armadura acá arriba para colocarlos, dos y dos abajo, ¿sí? Pero en torsión, estos estribos no son eficaces porque la torsión se produce en el perímetro, ¿sí? Entonces, si yo coloco una barra cerca del centro, bueno, a corte sí va a funcionar porque el corte se produce sobre la sección, pero la torsión se produce sobre el perímetro. Entonces, en corte, esa barra no es eficiente, ¿sí? O sea, no trabaja. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Sí podría colocar, si yo tengo mucho corte, podría colocar este estribo acá y restarle cantidad de sección a corte, pero no lo puedo usar para tener en cuenta con la suma con torsión. No lo puedo usar para tomar estos centímetros de torsión. Bien. Bueno, pero supongamos que vamos a poner únicamente estribo con dos ramas, ¿sí? Que está alrededor del perímetro. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar estos dos, ¿sí? Ustedes ya vieron en teoría. Ya vieron en teoría que no es una suma directa, sino que es AB sobre S más 2 veces AT sobre S, ¿sí? Y si eso lo sumamos así, vamos a ver directamente la cuenta, la tengo acá, hasta acá, AB sobre S más 2 AT sobre S nos da 11.28 centímetros cuadrados, ¿sí? Que es esto que está acá. Bien, 11.28 centímetros cuadrados. Bien, adoptamos dos estribos, estribo del 8 con dos ramas, ¿sí? Entonces el área del estribo del 8 es 0,5, como tengo dos ramas, es 0,5 por 2, tengo 1,01 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces para sacar la separación, ¿qué hacíamos? El área adoptada, 1,01 centímetros cuadrados, dividido el área necesaria. 11,28 centímetros cuadrados por metro, centímetros cuadrados se simplifica y el metro pasa arriba, entonces me da estribo del 8, dos ramas cada 9 centímetros. ¿Sí? Es esto que está acá. Bien. Entonces, acá, esto va a ser phi del 8 cada 9 centímetros. ¿Sí? Bien, y finalmente verificamos las separaciones máximas de estribo, ¿sí? Que por torsión es pH sobre 8, y la separación tiene que ser menor a 30 centímetros, y también verificamos por corte, ¿sí? Nos da en todos los casos, ¿sí? Así que ya tenemos dimensionada nuestra viga a torsión, y a torsión, flexión y corte, ¿sí? Ya tenemos dimensionada todas las solicitaciones actuantes. Bien. No sé si aparte de la duda esta de la simultaneidad de los efectos, si hay alguna otra consulta. Bueno. No, ninguno. Profe, tengo una duda nada más así porque yo agarré tarde medio la No, sí, explicación. Cuando arranca la torsión, que le da, dijo usted como que el momento iba a ser la carga torsión, algo así.
Sí, llegaste retarde. Sí. Se me cortó internet y volví a entrar No hay problema, lo vemos. después y Lo vemos ya de estaba nuevo. por ahí. Mira, hice todos estos dibujos. Pero esa duda nada más es por Súper- qué se toma. Hice todos estos dibujos súper lindos y bien dibujados para explicarlo. Mira, no sé si lo alcanzás a entender, pero ¿ves este que está acá arriba, el primero? Sí, Bien, entonces vos tenés la viga y esta es la losa, ¿sí? claro. Y ese sería Esa losa tiene ese Momento. momento flector de 11,7 kN por metro de viga, ¿sí? Pero ese momento flector lo que hace es producir la torsión en la losa, en la viga, que es esto que vemos acá, como la deformación de la losa o el flector de la losa torsiona esa viga, ¿sí? ¿Y la torsiona en cuánto? Y por cada metro tiene cargado un momento torsor de 11,7 kN, ¿sí? Entonces, si Bien. yo ahora veo la Claro, viga de ahí frente, lo multiplico de ancho unitario. claro, si yo veo la viga de frente es como que tuviese una carga distribuida así de 11,7, una carga torsora, ¿sí? Por metro, esta losa por metro me está torsionando la viga en 11,7 kN, ¿sí? Bien, y esa torsión, en definitiva, ¿a dónde tiene que ir a parar? A las columnas. Las columnas tienen que ser capaces de tomar esa torsión de la viga, ¿sí? Entonces, de todo este momento torsor con el que está cargado, la mitad se va a ir para una columna y la mitad se va a ir para la otra columna, ¿sí? Entonces, el torsor último con el que yo tengo que dimensionar la viga, que va a ser acá, el torsor máximo, es ese momento torsor que tengo distribuido por metro, por L sobre 2, como si fuese una carga distribuida, ¿sí? Es una carga distribuida pero de torsión, no una carga distribuida gravitacional, es un peso gravitatorio, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera determinamos ese, bueno, acá está mal porque era 4,3, no era 4,5, así que no está justo igual, pero este es el criterio con el que sacás el torsor último para dimensionar. Ah, listo. No, era esa duda de arriba, pero ya está, clarísimo. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si está el ingeniero Pagano conectado. Pero si Creo que quiere- en el Hola chat Víctor, ya en un ratito, Ah, bueno, no hay problema. Tomamos. ya nomás termina, sí, Sí, no hay problema, tomamos un recreo, si no. claro. Tomamos un recreíto, no se desconecten, vemos ese tema y después ahí también les va a decir el ingeniero Palazzo ya pasó para que después de la clase se conecten con él en su link de consulta y ahora tomamos un recreo de 15 minutos y ahí vemos. Y resolvemos la duda de este chico. Ajá, y vemos consulta de prácticos integradores también. Así que bueno, nos vemos en 15 minutos. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes, chau, chau. Consulta con- Ah, y hola Alejandra, no te saludé. Sí, hola. Bueno, nos vemos Ingeniero, enseguida. para la consulta nos quedamos acá con usted. Quédense acá porque ahora solucionamos este tema de la simultaneidad de efectos y ahí coordinamos con el ingeniero Pagano a ver quién se queda acá y quién va a la otra aula. Por ahora quédense acá, no se desconecten. Creo que uno tenía una duda, bro. ¿Cómo? En el chat, me parece. En el chat Ah, a tenía ver. una duda. A ver, me quedo. Claro, cuando nosotros en este ejercicio, miren, fíjense esto, en este ejercicio en particular, en este ejercicio, no es que siempre, pero en este ejercicio se dio que el corte que yo tengo actuando, ¿sí? Mi corte actuante, fíjense, es 44,8 kilonewton. Y el hormigón solo resiste a corte 102 kilonewton, ¿sí? O sea que el hormigón solo podría tomar el corte actuante, no necesitaría armadura. Pero se coloca armadura mínima, acuérdense que habían 3 límites. Si era menor que el corte, si BC multiplicado por phi dividido 2 por 0.75 y dividido 2, no, 102 por 0.75 dividido 2. O sea, si el corte era menor
que 38, si yo hago BC por phi y lo divido 2, me da 38. Si este corte hubiese sido menor que 38, no coloco armadura de corte directamente. Si este corte está entre phi por BC dividido 2 y phi por BC, que phi es 0,75 por BC, que es 102, es 76. Como este corte está entre el límite de 38 y 76, tengo que colocar armadura mínima. No lo calculo, pero coloco armadura mínima. El hormigón estaría siendo capaz de tomar el corte igual, pero como está un poquito cerca del límite, bueno, colocamos armadura mínima por lo menos, ¿sí? Pero es eso. Y si el corte actuante es mayor que phi por BC, ahí sí calculo armadura, pero como en este caso nos dio menor que phi por BC, colocamos armadura mínima. Por eso en este caso colocamos armadura mínima. No quiere decir que cada vez que tengamos torsión vamos a tener que poner armadura mínima. Hay que revisarlo. Se pondrá lo que se tenga que ponerse. Si verifica con la mínima, verifica, y si tengo que calcularla, la calculo. Bueno, perfecto, listo. Entonces en 15 minutos nos conectamos, 17:30 de nuevo. Y ahí vemos esa duda y ahí vemos cómo nos dividimos para consulta. Ok, ingeniero. Bueno, nos vemos enseguida.